Buenos días amados hermanos, Dios los bendiga. Agosto 18, devocional para hoy tiene por título Luces Brillantes. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2, 14 al 16. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no hablaré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Todos conocemos personas que iluminan una habitación cuando entran, hombres y mujeres que poseen cualidades que los hacen atractivos y convincentes. Nos levantan el ánimo por razones que no siempre podemos expresar. Disfrutamos de estar cerca de ellos. Como cristianos debemos esforzarnos por tener un efecto similar en quienes nos rodean. Esto no quiere decir que debamos intentar transformarnos en algo que la mayoría de nosotros no somos y convertirnos en el alma de cada fiesta. Nuestro esfuerzo como creyentes no se trata de personalidad, carisma o sentido de humor. Se trata de pureza moral. A esto se refería Jesús cuando dijo a sus discípulos de que eran la luz del mundo. Debían vivir para que la gente viera sus buenas obras y glorificaran a Dios. Mateo 5, 14 al 16. Esto es también lo que Pablo tenía en mente cuando dijo a sus amigos filipenses que debían resplandecer como luminares en el mundo, en medio de una generación torcida y perversa. Filipenses 2:15. En otras palabras, el carácter del pueblo cristiano debe ser no solo observable, sino también radiante. Como pueblo de Dios, nos reunimos para adorar al Dios vivo, para ser edificados por su palabra y fortalecidos en su gracia, pero no para luego ir a casa y quedarnos callados cuando el efecto de nuestro cristianismo se detiene en la puerta del edificio de la iglesia. Es de poca utilidad para cualquiera. Salimos de la adoración en comunidad a un mundo que es oscuro y confuso de innumerables maneras y, por tanto, debemos salir con la determinación de vivir en ese mundo con una fidelidad brillante y resplandeciente. En el mundo antiguo, las estrellas se utilizaban como ayuda para la navegación. La gente salía, miraba hacia arriba y, por medio de los cielos, determinaba su rumbo. Pablo quería que sus lectores fueran tan útiles como las estrellas en el cielo, que se convirtieran en ayudas de navegación para un mundo que no sabe qué camino tomar, señalando la gran estrella de toda la vida, aquel que hizo las estrellas. Para vivir de esta manera debemos aferrarnos a la palabra de vida como una luz para nuestro propio camino. Nuestros pasos deben estar gobernados por la palabra verdadera y autorizada de Dios. También debemos proclamar esta palabra de vida. Las buenas noticias de Jesús están en la palabra de Dios y, por tanto, en su palabra la que debemos estar dispuestos a ofrecer a nuestros vecinos y amigos, sabiendo de que no volverá vacía. Isaías 55:11. Así como las estrellas brillan, así debemos ofrecer la vida del Evangelio. Sí, por la gracia de Dios resistimos las tentaciones de la queja, la impureza y el egoísmo. Y si por la gracia de Dios vivimos con gozo, contentamiento y esperanza, mientras nos aferramos a la palabra de Dios, con toda seguridad brillaremos para el bien de nuestro prójimo y la gloria de Dios. Estás llamado a brillar en la oscuridad. Asegúrate de eso, hacerlo hoy. Para profundizar, Mateo 5, 14 al 16. Bueno, mis hermanos, hoy el devocional es bastante retador, desafiante, porque realmente y desafortunadamente la iglesia ha perdido de vista este propósito de ser luminares en medio del mundo, de reflejar la gloria de Dios por medio del Evangelio y una vida centrada en el Evangelio. Yo creo que se imaginen por un momento un lugar sumido en una oscuridad total, un espacio donde no hay ni un solo rayo de luz, donde la sombra lo envuelve todo. Ahora piensen en una pequeña llama, una lámpara encendida en medio de la oscuridad. ¿Qué sucede? Inmediatamente la luz se hace visible y atrae miradas, guía
y da esperanza. Así somos llamados a ser como creyentes, mis hermanos, luminarias en un mundo oscuro. Vivimos una época donde el pecado, la confusión y la maldad parecen expandirse como las tinieblas espesas, pero Dios nos ha colocado aquí no para escondernos, sino para brillar. Filipenses 2:14-16, escrito por Pablo, nos da las claves para entender cómo ser esa luz que glorifica a Dios y transforma vidas. Hermanos, no es tiempo de tibieza, no es un tiempo de escondernos, es tiempo de ser luz, aunque todo nuestro alrededor sea tinieblas. Filipenses 2:14-16 no es una sugerencia, es una orden. Dios no nos llamó a hacer velas escondidas debajo de una cama, sino antorchas encendidas en medio de la noche. Hoy descubriremos el mandato, vivir sin murmuraciones ni contiendas. Segundo, el testimonio, irreprensibles en una generación perversa. El impacto, resplandeciendo como luminares con la palabra de vida. El mandato, hacer todo sin murmuración ni contienda. En un mundo lleno de quejas, chismes, divisiones, como cristianos debemos destacarnos por una actitud diferente. Las murmuraciones y contiendas apagan nuestro testimonio porque revelan un corazón descontento. Eso pasó con el pueblo de Israel y eso ya lo vimos en un devocional pasado. Lo que dice Números 14:27, cuando dice la palabra del Señor: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Eso produce contiendas, destruye la unidad de Cristo que estableció para la iglesia. Lo que dice Juan 17:21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, cuando una lámpara está sucia o tapada, su luz es opaca. Así nosotros, si permitimos que la queja y el pleito cubran nuestra vida, dejamos de brillar para la gloria de Dios y empezamos a hacer tropiezo o estorbo para que otros vean la gloria de Dios. Examinemos nuestro corazón. ¿Hay queja constante en nuestra boca? ¿Vivimos lamentándonos y quejándonos de todo? Elijamos ser agradecidos y ser pacificadores. Así lo expresa Colosenses 3:15. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que así me fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Veamos el segundo punto, el testimonio. Irreprensible es una generación perversa. Dios no nos ha llamado a aislarnos del mundo, sino a vivir en él con santidad práctica. Ser irreprensibles no significa ser perfectos, sino vivir con una integridad, es decir, que no haya quien nos señale, que pongámonos a cuentas con aquellos que hemos lastimado, que hemos pecado contra ellos, y que nuestra vida no sea doble vida, que tengamos una sola cara, que no haya hipocresía en nuestra vida. Si vivimos de esa manera, ni siquiera los incrédulos van a encontrar motivos válidos para acusarnos. Recordemos a Daniel. Daniel 6:4 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. ¿Escucharon eso? Un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Mire, la vida de este hombre era de testimonio. Era irreprensible. Su trabajo lo hacía para la gloria de Dios, independientemente si estaba como esclavo, lejos de su nación, lejos de su gente, pero él sabía que Dios estaba con él. Daniel en Babilonia, aunque vivía en una cultura corrupta, su testimonio era tan claro que sus enemigos no hallaban falta en él, excepto su fidelidad a Dios. Hermanos, seamos intencionales en nuestra conducta, que le dé gloria a Dios, en el trabajo, en la familia, en las redes sociales, en lo que somos. Y pidámosle a Dios que nuestra vida sea sencilla, es decir, sin doblez, sin mancha, sin hipocresía, apartada del pecado. Veamos el tercer punto, el impacto. El impacto resplandeciendo como luminares. No brillamos con nuestra propia luz, mis hermanos, sino que reflejamos la luz de Cristo. Nosotros somos como la luna. La luna no tiene luz propia.
Ella refleja la luz del sol. ¿Qué dice Mateo 5:14 al 16? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la clave? Es aferrarnos a la palabra de Dios, a la palabra de vida. ¿Por qué? Porque es nuestra fuente de verdad. Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, es poder para salvar. Hermanos, si nosotros brillamos es con la luz de Cristo, es decir, con el poder del Evangelio. Como dice Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenza el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La luna, como les decía inicialmente, no tiene luz propia, pero refleja el sol, la luz del sol. Nosotros como luminares brillamos cuando Cristo se manifiesta en nosotros. Estamos arraigados a la palabra de Dios, estamos en Cristo. Tu vida, mi vida, está llevando a otros a Cristo. Hermanos, esto es un llamado a brillar con propósito. Filipenses 2:14 al 16 no es solo un consejo, es un llamado urgente. El mundo necesita desesperadamente ver la luz de Cristo en nosotros. No es tiempo de escondernos, sino de dejar de murmurar, empezar a dar y a bendecir, vivir con integridad en medio de la corrupción, aferrarnos a la palabra y dejar que su luz guíe a otros a Jesús. Este ha sido el devocional de hoy, mis hermanos. Meditemos, reflexionemos y actuemos para que la gloria del Señor sea manifiesta en nuestras vidas, para que otros vean a Cristo. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo.